Listo. Entonces ya estamos grabando. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo el concepto de eficiencia marginal del capital, ¿vale? Entonces, estábamos viendo, bueno, en Keynes esa es la figura importante, ¿no? En la eficiencia marginal del capital. Y bueno, no están viendo mi pizarrón, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. La cuestión es la siguiente, ¿no? Entonces estamos hablando de la eficiencia marginal del capital. Espérenme, no se ve nada. Entonces, eficiencia marginal del capital. Entonces, hay una diferencia con la productividad marginal del capital, ¿no? Entonces, en el caso de la productividad marginal del capital, déjenme ponerla como MG, que es la que domina en el mundo o en el modelo clásico, esta productividad la definimos como el producto, el producto, el incremento, vamos a poner, el incremento en la producción, ¿sí? Por el incremento en una unidad de capital, ¿sí? Entonces, sin embargo, en el modelo clásico, este es un incremento, ¿sí? Que tiene que ver exclusivamente con el hecho de adquirir cierta maquinaria, ¿no? Entonces, y bueno, ponerla a producir y te da un rendimiento que es cierto porque todo lo que produces lo vas a vender, ¿sí? Entonces aquí domina la idea de que todo lo que se produce se vende, ¿no? La ley de Say, ¿no? Todo lo que se produce se vende, ¿no? Entonces todo lo que se produce se vende, ¿no? La oferta genera su propia demanda. Entonces, ahí, digamos, no existe, en el mundo neoclásico no existe incertidumbre. En el mundo clásico, en el mundo neoclásico, ¿no? Entonces, aquí en este no existe incertidumbre. ¿Vale? Entonces, esa, digamos, es la diferencia eh, en ese caso, ¿no? Entonces, aquí no existe incertidumbre, entonces todo lo que voy a producir se vende y por lo tanto el incremento que tenga mi producción por la inversión de capital, eh, pues se va a transferir luego a un ingreso, ¿no? De manera directa. Esa es la idea en el modelo clásico. En el modelo keynesiano, la eficiencia marginal del capital es un rendimiento, es un rendimiento que depende, ¿sí?, de ventas futuras inciertas, ¿no? Y también, y yo diría de costos futuros inciertos, ¿no? O sea, la idea es, si no conozco cuánto voy a vender en el futuro, tampoco conozco a cómo voy a comprar ciertos insumos en el futuro, ¿no? Futuros inciertos y de costos, ¿no? Entonces, aquí no hay certeza en el mundo keynesiano
de que todo lo que produzca, todo lo que produzco lo venda, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tengo un problema. Espérenme. A ver, entonces ahí, esa es la idea central. ¿Sí se entiende o no? No. A ver, ¿por qué no? Los marginalistas creen que sí, bueno, los neoclásicos creen que sí se va a vender todo lo que producen, aunque no es cierto. Bueno, ellos suponen, Fernanda, que todo se va a vender porque la producción que ellos están suponiendo es una producción hecha para el consumo. Ahí te va la otra cosa. En el caso keynesiano, se sabe que la producción no necesariamente es para consumo, sino para obtener una ganancia. Entonces, imagínate que tú vives en una comunidad y que vas a producir pan para esa comunidad. Entonces, más o menos tú haces un cálculo de la gente que vive en la comunidad y que te compra pan. Entonces, ahí no hay problema porque vas a producir con un cálculo de la gente que te compra pan, ¿sí? Entonces, podrás ahí echar a perder algún panecito, dos, no sé, pero la mayoría se te va a vender porque estás proyectando a tu mercado que está ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú quieres ganar, ¿no? No solamente vas a producir para ese mercado que tienes, sino que vas a producir exactamente, Arellano Ortiz, vas a producir en exceso, ¿no? Y entonces ahí no existe certidumbre de que lo que vayas a producir, este, te vaya a vender, ¿sí? Entonces, Almalena ya hace la pregunta correcta, ¿no? Dice, pero producen lo necesario. ¿Qué pasa si hay un exceso de producción, ¿no? Entonces, la economía capitalista, Fer, no necesariamente planifica. ¿Qué es lo que haces tú para poder vender? Lanzas una campaña de marketing para poder más o menos dar a conocer tu producto y garantizarte cierta venta, pero no necesariamente eso te garantiza que vas a vender todo lo que se produzca, ¿sí? Entonces, aquí te lo estoy diciendo, ¿no? Si quieres vender más, tienes que gastar porque tienes que introducir el producto, ¿no? En el mundo clásico, en lo clásico, eso no pasa, ¿no? Se asume que los productores están ahí para satisfacer la demanda y además, se asume, por ejemplo, que si estás en un pueblito, esta es una economía de pueblo, la economía clásica. Si estás en un pueblito, la gente que vas a emplear, ¿no? Va a ser gente que también te va a comprar. Entonces, el salario que pagues a la gente que te compra, a la gente que te produce, le va a servir para comprarte una pieza de pan, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y se supone que el panadero en este pueblito, el excedente que tiene, eh, tú vendes cierto pan, una parte te lo consumes tú y la otra parte, la vendes, pero la que vendes te va a servir otra vez ¿para qué? Para comprar insumos y para comprar productos que no produces, ¿no? Vas a comprar leche, entonces es un sistema cerrado, ¿no? Se garantiza que todos vendan sus productos y que, no se vacíen, digo, más bien que se vacíen los mercados. No sé si queda claro ahí, Fer. Mm, más o menos. Bueno, le sigo, no importa. Es que entonces sí, lo de la producción marginal cree que se va a vender todo porque es una economía muy pequeña. Se va a vender todo, más o menos ahí. Se va a vender todo porque todos producen para consumir. Nadie produce para especular. O sea,
Imagínate tú ahí en tu casa, que te pusieras a producir pan. ¿Cuánto pan producirías para tu familia? ¿Cuánto? Mm, 3. 3 panes, órale. Entonces, produces 3 panes y pues todo se va a consumir, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Pero si quisieras ganar, ¿no? Ganar, porque aparte, imagínate, si tú produces 3 panes, que fueran tus clientes, tus papás, te van a pagar a ti el pan y tú qué vas a hacer con eso. Tienes que comprarte bienes que necesitas, y que no produces, ¿no? O sea, tú produces pan, pero con eso que te paguen vas a comprar ropa, vas a comprar transporte, vas a comprar carne, lo que te guste para comer, ¿no? Entonces, todo eso se gasta. La cosa es distinta si quisieras ganar, ¿sí? Entonces, no vas a producir 3 panes. ¿Cuántos vas a producir? Pues no sé, 10 panes, Pero ¿quién me pero los compraría? exactamente, bueno, ahí esa es la cosa. ¿Quién te los va a comprar? Entonces tendrías que ir a otro mercado o a otra casa a vender los panes. Entonces tendrías que salir con tu charolita de panes a empezar a ofrecer tu producto en otro lugar. ¿Tienes garantía que se acaben los panes? No, ¿sí? A eso me explico. Esa es la cosa, es la incertidumbre. Si ya te sales de tu casa, de tu pueblo que es conocido, a vender en otro lado, igual y no los vendes, o igual y no vendes todos, o igual y te vende todo, ¿sí? Pero esa es la incertidumbre. No sé cuánto voy a vender, ¿sí? Pero lo que dice de la incertidumbre, ¿quién lo dice? Keynes, eso lo dice Keynes, Entonces, ¿por ¿no? qué arriba puso todo lo que produzco se vende? Keynes. Ah, espérame, entonces, que no hay garantía, lo voy a poner acá. Espérame, es que Sospechoso. todo lo que se produce vende. Ah, ok. Pues a ver, lo voy a poner aquí. No todo lo que produzco se vende. Ese es, a ver, no hay garantía, lo voy a poner, voy a cambiar aquí todo. Espérame. Entonces, para Keynes, ¿no? Este, no hay garantía de que todo lo, voy para acá, lo que produzco se venda, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea central en Keynes. Entonces, tenemos esta visión, ¿no? Entonces, la eficiencia marginal del capital es un rendimiento que depende de las ventas futuras inciertas y de costos. Entonces, teniendo en cuenta esto, si yo les pregunto, a ver, si ustedes van a poner un negocio, el que sea, ustedes están pensando en un nivel de rentabilidad, ¿sí? Pero ¿sobre qué basan sus expectativas? ¿Sí? ¿Sobre qué se basan las expectativas? ¿Por qué creen que van a ganar eso? A ver, a ver, ¿quién tiene negocios? Ya saquen los negocios. Yo, pura especulación y pues lo que ha pasado, ¿no? Ujú, ujú. Porque Por creo que ahí ejemplo, donde lo voy a vender, pues hay muchas personas que lo van a comprar, ¿no? Por eso Sí, yo pongo un pero, negocio. ajá, pones el negocio esperando que te vayan a comprar porque dices, ahí hay mucha gente, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? que no se venda. Que no se venda, ¿no? Entonces, esa es la incertidumbre keynesiana, ¿no? Entonces, ese rendimiento probable, un rendimiento que depende de ventas futuras inciertas, ¿no? Es un rendimiento que puede darse o no, ¿sí? Entonces, ahí hay cierta incertidumbre. Lo que dice Fernanda es, ¿en qué baso estos cálculos que hago? Pues puede ser en lo que está pasando, en mi experiencia pasada, en el pasado inmediato, ¿no? En el pasado, ¿no?
y en pura corazonada, ¿no? En pura corazonada, en el sentido así como dice Pedro, pues donde hay gente, ahí pongo mi negocio, ¿no? Pero ahí está la cosa, ¿no? En que tengo una corazonada, ¿qué puede pasar? Pues que se cumpla la corazonada, ¿no? O pues de plano que no, ¿eh? Entonces, esa es la diferencia entre Keynes y el modelo clásico, neoclásico, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que, que yo venda en el modelo keynesiano? Y aquí viene todo el rollo, ¿no? Entonces, en Keynes lo que importa es la demanda. Entonces, si yo tengo un negocio, vendo pollos, y allí, y en la semana he vendido en promedio 30 pollos, ¿sí? 30 pollos en la semana pasada, ¿no? Semana pasada, en T-1, ¿sí? Entonces, ¿cuántos voy a comprar para T? Para o sea, la semana pasada vendí 30 pollos en promedio. ¿Cuántos voy a comprar para la siguiente semana? Si es lo que vendí. Otros 30, ¿no? Más o menos 30, 30, ¿no? más menos 30, ¿no? Más menos 30 diarios, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo Fernanda, ¿no? Tengo un conocimiento de lo que ha pasado y más o menos es lo que voy a vender en el futuro. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si en esta misma pollería estuve vendiendo 30 pollos la semana en el T-1, ¿no? La semana pasada, y esta semana vendí 45 pollos, ¿no? En T. ¿Qué voy a hacer qué espero la semana siguiente? Vender otros 45 o más. O más, ¿no? Pero digo, me agarro esto 45, ¿no? Entonces voy a comprar, o sea, en promedio vendo 30. Entonces yo me tengo que, esperar que a lo mejor en un día venda 25 o venda 35 o venda 40, ¿no? Pero si yo veo que mi demanda en promedio está creciendo de un periodo a otro, pues igual y ya me tengo que arriesgar a empezar a qué, a vender un poco más, ¿sí? Ahora, si mi horno para hacer los pollos, nada más me da chance de producir 50 pollos, ¿no? Que es la máxima capacidad, digamos. Y estoy viendo que mi demanda está creciendo semana a semana. ¿Qué tengo que hacer? Comprar otro horno. Comprar otro horno. ¿Eso qué sería, Pedro? Inversión. Eso es inversión. Entonces, la demanda, la demanda va a impulsar la inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la demanda está haciendo que crezca mi eficiencia marginal del capital. Si crece la eficiencia, entonces voy a invertir ¿qué? Más. ¿Sí queda claro? Entonces, eso es lo que Keynes está explicando, digamos, ¿no? Entonces, si ya tengo más capital, también necesito emplear a más changuitos que me produzcan los pollos, ¿no? Ya voy a tener no nada más un horno, voy a tener dos. Entonces voy a tener que contratar a más gente. Entonces, la demanda incrementa la eficiencia, incrementa la inversión y la inversión va a incrementar el empleo, ¿no? Y el ingreso en general, ¿sí? Entonces, aquí el modelo lo está determinando la demanda, ¿sí? Es un modelo que está determinado por el lado de la demanda. Entonces, vamos a ver ahí una cosa, cómo se modificaría el modelo clásico, ¿no?
Entonces, vamos a ver esto, fíjense. Ahí vamos. Entonces, el modelo clásico, acuérdense que son los 4 mercados. Aquí vamos a ver que para Keynes, el mercado de los fondos prestables no tiene la menor importancia. No existe para Keynes ese mercado. Entonces, aquí lo que vamos a poner es esto, suponiendo que la función de producción se mantiene igual. Bien, están chocas mis gráficas, pero ahí más o menos. Fíjense, si yo tengo la función de producción, híjole, voy a tener la demanda de trabajo, suponiendo que sea así, la oferta de trabajo va a ser así, ya, ¿cómo se llama? Va a ser déjenme hacer para que se vean mis gráficas. La oferta de trabajo va a ser así, ¿sí? Entonces, va a existir a este nivel de salario real, ¿no? Por ejemplo, las empresas van a dar empleo en términos de lo que demanden, que está determinado por esta curva, ¿no? Déjeme hacer aquí otra curva. Mi curva de 45. Mi curva acá del mercado de bienes. Voy. Ahí voy. No se esperen. Vamos a ver. Ahí está. Pues ahí tengo mis dos gráficas, ¿sale? Entonces, la cosa es la siguiente. Ahora esta es la oferta de trabajo, ¿no? Porque en el modelo keynesiano existen personas que al mismo salario real están dispuestas a ofrecer más trabajo. Sin embargo, pues eso va a depender de que las empresas ¿cómo se llama? Les den trabajo, les den empleo, ¿no? Entonces, si estamos, digamos, en este nivel de producción, aquí me falta mi curva de 45, mi curva de 45, ¿sí? Ahí está la curva de 45 y puedo hacer esto, ¿no? Aquí voy para abajo y acá voy a tener mi curva de oferta, ¿no? Aquí agarro mi regla. Entonces aquí voy a tener mi curva de oferta. Entonces, acá estoy. Entonces esta es la oferta. Aquí está la demanda. ¿Vale? Y aquí voy a establecer un nivel de precio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el modelo keynesiano? Si yo veo que la demanda crece, ¿sí? Si yo veo que la demanda crece, a ver, es que aquí hace mi demanda medio fea, déjenme hacerlas bien. Déjenme hacerlas bien, ya hasta volver mi oferta. No importa. Vamos a ver. Va a ser mi demanda. Aquí con la regla. Si no sale fija. ¿Sí? Bueno, imagínense que aquí tengo mi demanda. Ahí está mi demanda. Y luego incrementa mi demanda. ¿Sí? Entonces, fíjense. Ahí está. Entonces, tengo esto, tengo la oferta, tengo la demanda. De repente crece la demanda. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si creo que es rentable la demanda, la demanda, voy a demandar más trabajadores, ¿sí? Voy a demandar más trabajadores, lo que va a hacer que se desplace, mi curva de demanda, ¿no? ¿Vale? Entonces, mi curva de demanda y voy a invertir más, ¿vale?
voy a invertir más, entonces voy a producir y voy a encontrar que siempre más trabajadores dispuestos a trabajar. ¿Por qué? Porque hay desempleo, ¿cómo se llama? Involuntario. Entonces, si aumenta la demanda de trabajo, voy a producir, voy a contratar más y voy a producir más, ¿no? Va a producir por acá. Entonces, esto incrementaría la oferta, ¿sí? Por ejemplo, por acá, ¿no? Y esto estaría manteniendo los precios, ¿sí? La demanda Entonces, del, ajá, de lo del salario y trabajo aumentó hacia arriba, la demanda sí, ¿verdad? aumentó, ¿no? La Sí. demanda aumentó y aquí te quedas en el mismo salario, fíjate. Sí, porque hay gente que está dispuesta a trabajar bajo el mismo salario. Eso es lo que dice Kate. Entonces hay desempleo. Entonces te llevaría a que aumentar la producción, aumentas la inversión, aumentas la oferta, ¿no? Y y vas a ganar más porque vas a vender más y tu costo no aumentó, ¿no? Tu costo no aumentó porque los salarios no aumentaron. ¿Ok? Entonces, eso sería hasta que llegues a un punto en donde alcanzas el pleno empleo de la economía, ¿sí? Entonces, por eso, digamos aquí, en este esquema, lo que hace que inviertas más es la demanda, ¿no? No el ahorro, no el ahorro, ¿no? El ahorro aquí no es importante, ¿sí? Porque incluso para lo que dice Keynes, si quieres financiar la inversión, lo puedes hacer con deuda, ¿no? Entonces, la deuda, si tú ves un proyecto que es muy rentable, porque está creciendo la demanda en ese mercado y no te alcanza para emprenderlo, pues te endeudas, pero porque tienes la expectativa de que haciendo el negocio vas a obtener una ganancia lo suficientemente grande para pagar la deuda y para tener un ingreso. Entonces, esa es la idea en Keynes, ¿no? Entonces, lo importante es la demanda, ¿no? Si crece la demanda, va a crecer la inversión, ¿sí? Si crece la demanda, va a crecer el ingreso también, ¿no? Porque cuando hay más demanda, hay más inversión, hay más empleo, que sería esta parte, ¿no? O sea, aquí el efecto que tiene la demanda es incrementar el nivel de empleo, el nivel de producción, ¿no? Entonces, esto sucede en el modelo keynesiano porque se asume que hay capacidad ociosa. De hecho, para que hubiera capacidad ociosa, la función de producción también tendría que cambiar, ¿sí? Tendría que cambiar a hacer una línea de 45 grados. Pero si yo cambio la curva de 45 grados, entonces voy a desaparecer la demanda de trabajo clásica, de hecho. Y lo que quedaría sería una línea recta, fíjense. Ahorita lo voy a hacer así como les digo. Esto sería, ¿no? En una cosa de que yo incremento la demanda, ¿no? Incrementa la inversión, incrementa la demanda de trabajo e incrementa el empleo. O sea, incrementa la inversión porque asumo que ya no tengo capacidad de producción, pero cuando la capacidad de producción es suficiente, no tengo que invertir, lo único que tengo que hacer es emplear, ¿sí? Entonces, ahorita lo hacemos. ¿Va quedando claro o más o menos? Ahí vamos. Sí, sí, más o menos. Fíjense, entonces, esto sería, ¿no? La curva de oferta se hace horizontal por el concepto keynesiano del desempleo involuntario. Entonces,
Aquí hay trabajadores que están dispuestos a dar el trabajo que sea necesario al salario vigente. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Que alguien los emplee, ¿sí? Que alguien los emplee. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que si la demanda crece, ¿no? Hay opciones de rentabilidad para las empresas. Entonces, las empresas, ¿qué van a hacer? Invertir más y por lo tanto demandarán más trabajo al salario real vigente, ¿no? Y lo que se produciría sería más empleo y mayor producción, que es el paso de aquí para acá. Y eso estamos diciendo que sí hay un cierto nivel de capacidad instalada y necesito invertir. Pero ¿qué puede pasar? Por ejemplo, que yo ponga una planta de producción que tenga cabida, por ejemplo, para 100 trabajadores. Pero como no sé si voy a producir todo, solamente contrato a 50 trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy produciendo según me demande. Entonces, si me demandan más, entonces contrataré más trabajadores para producir más en ese momento, pero mientras no. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Pues las curvas cambiarían. A ver, voy a cambiar aquí las curvas. Entonces, por ejemplo, fíjense, en el caso que decía, ¿no? También lápiz. A ver, estoy. Entonces voy a poner mis curvas. Una. Ya está. Entonces, y voy a poner otras dos. De aquí para acá. De aquí para acá. Y acá abajo igual. ¿Vale? Fíjense. De aquí para acá. De aquí para acá. Aquí. Ahí está. Estas serían mis gráficas. Entonces, fíjense, ¿cómo sería mi función de producción con capacidad potencial? La cosa sería así, fíjense. La cosa sería así. Sería una de 45 y acá en el mercado de trabajo solamente tendría una curva así. Ahorita lo voy a explicar, ¿vale? Mi función de oferta también sería así. Ahorita les voy a poner aquí. Hasta cierto nivel, ¿no? Ahorita. Aquí voy a tener igual mi curva de 45. Va. Entonces, fíjense. Fíjense. Entonces, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo, esta es la función de producción, que depende del capital y del trabajo. El capital es fijo, pero tengo capacidad para producir aquí. No se va cayendo la productividad, ¿no? Entonces, la productividad va a ser constante y por lo tanto acá voy a tener que el salario real y a qué nivel voy a producir. Eso me lo va a determinar la demanda. Entonces voy a tener aquí, fíjense, cómo se va a determinar este modelo. Aquí, ¿cómo voy a decidir cuánto producir? Aquí va a ser así, fíjense. Primero tengo que ver la demanda. ¿Okay? Aquí está la demanda. Este es mi nivel de demanda. Mi nivel de demanda de mercado. Entonces, la demanda, yo necesito como productor ver la demanda para saber cuánto voy a emplear. Entonces, ya teniendo determinada la demanda, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a saber cuánto voy a producir. Si no sé la demanda, no sé cuánto voy a producir. Entonces, aquí la demanda me va a determinar un punto
en donde tengo que producir al precio que estoy sacando. ¿Sí? Entonces aquí la demanda me está llevando a que yo sepa cuánto voy a producir y cuánto voy a emplear. ¿Sí? Fíjense. Entonces, aquí está la cosa. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya la demanda me está diciendo, ¿no? El precio ya, yo ya lo había determinado. La demanda me está diciendo cuánto producir. Tengo que producir esto, es lo que me están demandando el mercado. Entonces me lo llevo acá. Esto es lo que voy a producir en la función de producción y esto es lo que quiero emplear. ¿Sí? Así de sencillo. Para saber, y entonces los trabajadores están dispuestos a ofrecer el trabajo que se necesite al salario real vigente. ¿Por qué? Porque hay desempleo involuntario, ¿no? Entonces, puede existir un límite para la producción, pero si sigue siendo rentable, entonces va a haber otro nivel de inversión, ¿sí? Que me va a llevar a generar un poco más de empleo, ¿sale? Entonces, fíjense, la cosa es aquí así. Si crece la demanda, 45. Si crece la demanda, vamos a poner en amarillo para que sea diferente. Si crece la demanda, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tengo que incrementar la producción, porque ahora tengo esta demanda, entonces tengo que incrementar la producción. Creció la demanda, ¿qué hacen las empresas? Ah, pues me están demandando más, ¿qué voy a hacer? Pues producir más, ¿no? Me lo voy a llevar para acá, ahí está, y voy a producir ¿cuánto? ¿Y cuánto voy a emplear? Pues lo que me indique la demanda, ¿sí? O sea, ahí está todo el rollo. Entonces voy a producir aquí y voy a producir todo esto y voy a emplear, ahí está, y voy a emplear a todos estos. ¿Vale? Entonces fíjense, cada que la demanda crezca, si la demanda crece, tengo que producir esto. Entonces, ¿qué hago? Pues produzco más, incremento la producción e incremento ¿qué? El empleo. ¿Sí? Pero todo es como se mueve la demanda, ¿no? Entonces, si aumenta la demanda, tengo que producir más. Si tengo capacidad para producir, pues entonces no hay ningún problema. Empleo más gente. Es lo que le decía, tengo la planta para producción y puedo emplear 100 personas, pero nada más empleo 50, digamos. ¿Por qué? Porque me están demandando esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si crece la demanda? Pues entonces ahora voy a emplear a 75 para poder producir lo que me están demandando, ¿sí? Y la gente va a estar dispuesta a trabajar al mismo salario. Entonces, este modelo, ¿no? Fíjense, cambia la función de producción, cambia la oferta, que ahora esta es la función de oferta, ¿sí? La oferta es lineal. ¿Por qué? Porque hay recursos disponibles que están ociosos, hay desempleo. Entonces yo puedo incrementar la oferta sin que haya un incremento en precios. Lo único que tengo es que emplear a más gente, porque tengo capacidad para producir. Entonces cada vez que me demanden más, lo único que voy a hacer es producir más y emplear más. ¿Sí? Entonces, esta es la idea keynesiana, pero entonces el modelo no es que dependa del ahorro ni siquiera de la oferta de trabajo, ¿sí? Depende de qué, de la demanda, ¿sí? Entonces, si la demanda se mueve todo, ¿no?
Se mueve la producción y se mueve la demanda de trabajo, ¿no? Se mueve el empleo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pensando Keynes, ¿no? En estos equilibrios múltiples, ¿no? Aquí hay un equilibrio, aquí hay un equilibrio con cierto desempleo, ¿no? Imagínense que toda la población fuera el 100%, pues aquí tendría un equilibrio, una cierta producción, una cierta demanda con 50% de la población ocupada. Si aumenta la demanda, voy a tener otro nivel de producción, otro nivel de empleo, ¿no? Con el 75% de la población ocupada, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere Keynes. Pero, entonces, la producción y la inversión dependen de la demanda, ¿no? Si no hay demanda, no hay inversión. Si no hay demanda, no hay empleo. ¿Sí queda claro? ¿Queda claro, chamacos? Sí, Sí, Vale, vale. Entonces, aquí tengo esto. Vean cómo se cambia la cosa. Aquí lo hice mejor con las reglitas. Entonces, vamos a regresar. Entonces, la diferencia en Keynes, ¿no? Es esa causalidad inversa, ¿no? En el caso clásico, nosotros estamos viendo que el ahorro determina la inversión, ¿no? La oferta de trabajo, ¿no? Va a determinar el empleo, ¿no? El nivel de empleo, ¿sí? Porque acuérdense que el trabajador en su decisión de ocio y consumo va a determinar, dependiendo del salario que exista, el nivel de empleo que va a dar. Y si no le late el salario, ¿qué va a hacer? Se va a quedar acostado en su cama, ¿no? Esa es la visión, ¿no? Porque valora más su ocio. Acá no, porque lo que dice Keynes, existe un desempleo involuntario, entonces quiere decir que hay gente que al salario real vigente está dispuesta a trabajar. Entonces, acá lo que importa es que la demanda crezca. Si la demanda crece, va a crecer el empleo y va a crecer la producción, ¿sí? Entonces, acá la causalidad es diferente. Va de la inversión, ¿sí? Al ahorro. Vamos a explicar ahorita por qué va así, ¿no? Pero entonces, fíjense, ¿cómo va la cosa entonces? Si hay demanda, hay rentabilidad, hay gente que está viendo esas posibilidades de satisfacer esa demanda del mercado, entonces la demanda me va a generar, el incremento de la demanda me va a generar una inversión, ¿sí? Esa inversión se va a traducir en empleo y en generación de producción, ¿sí? Ahora, si yo doy el empleo, si yo doy el empleo, voy a pagar salarios. Y cuando realice la producción voy a obtener ganancia. Entonces, ¿qué son los salarios y las ganancias? Los salarios y ganancias son ingresos para los trabajadores y para las empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los trabajadores con los salarios? ¿No? Los trabajadores van a decidir consumir y si tienen un excedente lo van a ¿qué? A ahorrar. Los empresarios, ¿qué van a hacer con sus ganancias? Consumirlas o ahorrarlas. Si pidieron deuda para la inversión, entonces con esto van a pagar la deuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? La deuda, bueno, la demanda, ¿sí? Me va a generar una inversión. Entonces va a haber unos empresarios que van a invertir en ese sector, van a emplear gente
Bueno, y la inversión puede realizarse con deuda, si quieren, ¿no? Van a emplear gente, van a pagar salarios, van a producir y van a obtener una ganancia. Esos salarios y ganancias son el nuevo ingreso. Y la gente con esos ingresos, ¿qué hace? Consumir o ahorrar. Las empresas van a pagar la deuda, van a tener una parte que se la van a consumir y otra que la van a ahorrar. Entonces, ¿cómo va la causalidad? Pues la causalidad es de la inversión al ahorro, ¿no? Si genero inversión, genero empleo, genero ingresos y esos ingresos me van a generar un nuevo ahorro. Entonces, la causalidad se invierte en el modelo keynesiano. Lo importante es que exista una demanda creciente que me haga rentable la inversión. Si hay rentabilidad, voy a invertir y esa inversión me va a generar las propias condiciones del pago de la deuda si es que pedí prestado para invertir. Entonces, este es el movimiento inverso keynesiano, ¿no? Al revés de la visión clásica, en donde se está pensando que el ahorro, que si no hay ahorro no hay inversión, que si no hay oferta de trabajo no hay empleo. De hecho, el empleo en este modelo, acuérdense, en el modelo clásico, lo están determinando los trabajadores. Les ponen un salario y a ese salario ellos deciden si trabajan o no, ¿no? En el modelo keynesiano no existe esa posibilidad porque siempre hay gente que está dispuesta a trabajar al salario vigente. Entonces, lo único que hace falta para que exista más empleo es que haya más demanda de empleo. Y la demanda de empleo depende de qué, de que haya rentabilidad, de que haya inversión, ¿sí? Y entonces la causalidad se invierte. ¿Queda claro, chavos? Sí. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver otro concepto fundamental en Keynes, ¿sí? Fundamental para entender la naturaleza desequilibrada del sistema económico, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces tenemos esto, que es puro choro, ¿no? Que podríamos revisar ahí el libro de Keynes nada más para que lo tengan, pero vamos a ver ahorita otro concepto que es importante. Entonces, fíjense, si yo les pongo el PIB, ¿no? El PIB, ¿qué es? Bueno, la producción, los ingresos que se generan en la economía por la venta de bienes y servicios de consumo final durante un periodo que en este caso, bueno, que en general es un año. Pero el PIB, como ya lo hemos explicado, pues se compone, si hablamos de una economía cerrada y sin gobierno, en general, de consumo más inversión. Esto sería una economía cerrada y sin gobierno. ¿Vale? Entonces el ingreso, que es el PIB, depende fundamentalmente del consumo y de la inversión. ¿Vale? Entonces, dice Keynes, a ver, el consumo. Entonces, ¿esto qué es? Pues demanda, ¿no? Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿bajo qué condiciones va a incrementar la demanda? La demanda de inversión en el modelo keynesiano, siempre y cuando, ¿qué pase? ¿Cuándo va a incrementar la inversión? Lo acabamos de ver. Cuando incrementa la demanda. Cuando incremente la demanda, ¿de qué? Será consumo, ¿no? ¿Sí? Cuando incremente el consumo. Ahora, ¿los capitalistas producen algo que necesiten los capitalistas o no? No, produce algo para los demás, ¿no? A ver, Para por cubrir ejemplo, una necesidad. no, espérate, a ver, por ejemplo, Pedro, estamos hablando de los pollos, ¿no? Si crece la demanda de pollos y ya se me acabó mi capacidad porque nada más tengo un horno, ¿qué tengo que comprar?
Otro horno, ¿no? Otro horno, ok. ¿Y ese horno quién lo produce? Ah, no sé, los herreros, otras personas, ¿no? Otros productores. ¿Me explico? Otro capitalista, ¿sí? Hay alguien que le interesa producir hornos para producir pollos, ¿no? Y entonces depende de quién, de la demanda de los que quieren hacer, poner los negocios de pollo. Entonces es demanda de los capitalistas, no es de los consumidores. ¿Sí me explicó? Sí, las máquinas, ¿no? Los medios de producción. Los medios de producción. Entonces, ok, todo eso depende, sí. Si aumenta el consumo de pollos, digamos, va a incrementar la inversión de los que compran los hornos, ¿no? De los que compran los hornos, y esto va a generar, ¿sí? Una mayor demanda de bienes de capital. En este caso, ¿no? De los que producen hornos, ¿no? De los capitalistas que producen hornos. Entonces, no solamente aumenta el consumo de los bienes finales, sino aumenta el consumo de bienes de capital. ¿Sí? Ok, entonces, necesita incrementar el consumo. Pero, por ejemplo, imagínense, a ver, les pongo un ejemplo. Imagínense que estamos hablando del sector automotriz. Eh, Fíjense, ¿eh? Y que ahorita surge un, un método de producción totalmente robotizado que baja los costos de producción muy fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes están en el sector automotriz, están Pues que produciendo va a haber automóviles. desempleo, ¿no? Me No, no, van a espérate, despedir. espérate, espérate. ¿Qué vas a hacer tú como empresario? Olvídate de los trabajadores. ¿Qué vas a hacer? Pues producir más, ¿no? No, primero tienes que comprar la maquinaria que reduce los costos. ¿Me explico o no? A ver, si de repente se da una innovación, que hay máquinas, en este caso los robots, que me permiten disminuir los costos, pues entonces todos los capitalistas van a querer adquirir robots para producir, ¿eh? Y eso no tiene nada que ver con el consumo, sino que sale una nueva tecnología y todos la quieren adquirir. Eso es que inversión pura para bajar los costos, ¿sí? Entonces, la demanda en general viene del consumo, ¿no? Y viene de la inversión, ¿sí? Los capitalistas generalmente consumen bienes de inversión. Los de a pie, nosotros, consumimos bienes de consumo. Entonces, es importante que en un momento determinado las dos partes del componente del PIB crezcan, las dos partes de la demanda, que crezca el consumo, que crezca la inversión. Y cuando no crece el consumo, puede crecer la inversión per se, ¿no? Para renovar el equipamiento, mejorar el equipamiento que te hace más eficiente, ¿sí? Entonces, esa es una cosa, ¿vale? Entonces, fíjense que va a explicar Keynes ahora. Y aquí me voy a apurar para ya que descansen, porque es too much vitamina para ustedes. Dice Keynes, ¿no? Va a hablar del consumo. Dice, el consumo privado, depende de la propensión marginal a consumir.
¿no? Entonces dice, y va a explicar, ¿no? El consumo va a ser igual a un coeficiente alfa 0 más un coeficiente alfa 1 que depende del ingreso disponible, ¿no? ¿Y qué demonios es el ingreso disponible? El ingreso disponible no es otra cosa que el ingreso menos los impuestos. Esto es Y. ¿Vale? Entonces, va a explicar. Esta es la ecuación del consumo keynesiano. Esta. Entonces va a decir, el consumo depende de un alfa 0 que es el consumo autónomo, y de un alfa 1 que es esta la propensión marginal a consumir. Ahora, nosotros sabemos que es el ingreso disponible, porque lo calculamos. Es el ingreso que nos queda después de recibir las transferencias y pagar impuestos, indirectos, directos. ¿Se acuerdan? Y entonces ese ingreso disponible es el que tiene la gente para consumir o para ahorrar. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que me dice la propensión marginal a consumir? Que el consumo en general va a incrementar primero de manera constante. El consumo autónomo, ¿qué es? Lo voy a explicar. Es la cantidad mínima, lo vamos a poner aquí, lo mínimo que se necesita consumir para vivir, por ejemplo. Diario yo tengo que pagar algo para vivir. Tengo que comer, tengo que tomar agua, ¿sí? Es el consumo mínimo, lo mínimo, ¿sí? Entonces tengo que tener una cantidad diaria de consumo. Y va a haber esta propensión marginal a consumir que depende del ingreso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que alfa 0 sea igual a 100 pesos. ¿Qué es lo que necesito yo para vivir? Y alfa 1, una propensión marginal a consumir que depende del ingreso. Entonces, cada vez que incremente mi ingreso en 1, yo voy a consumir un poco más, ¿sí? Entonces, alfa 1, por ejemplo, si alfa 1 es igual al 50%, al punto 5, Abajo. al punto, Nota porque dice tu tío Memo que ya le subió a Dayani. Pero igual que se quede. Es que luego lo quedamos echar con plátano, con algo. ya estábamos escuchando ahí todo el chisme, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, vamos a ver. La propensión marginal a consumir, imagínense que es el 50%, entonces mi nivel de consumo es lo siguiente. El consumo va a ser igual a 100, ¿sí? Lo mínimo que necesito para vivir, más 0.5 del ingreso disponible. Entonces, ¿qué pasa si mi ingreso disponible es de 100 pesos? Entonces, si el ingreso, el ingreso disponible es igual a 100 pesos. Entonces el consumo va a ser igual a 100 más 0.5 por 100. Esto sería igual a 150. ¿Sale? Y si incrementara mi ingreso disponible a 200, por ejemplo, que ahora mi ingreso disponible fuera igual a 200, pues entonces el consumo sería igual a 100 más 0.5 de 200. Sería igual a ¿cuánto? A 200. ¿Sí? Entonces, cada que incrementa mi ingreso, el incremento en el consumo es la mitad de lo que incrementa mi ingreso.
¿sí? Y hay una parte que no se mueve, que es esto, porque si no gasto los 100 pesos, me muero, ¿sí? Pero cada vez que incremente mi ingreso, yo voy a consumir más. Ahora, la cuestión es, ¿qué determina alfa 1? La propensión. Y dice Keynes que esto va a determinarse, esto se determina por un nivel medio de los ingresos. ¿Sí? Y también que depende de factores psicológicos. Pero en general, ¿de qué está hablando? Lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Keynes dice, en países ricos, por ejemplo, Sí. mándeme, Sí, ahorita. en países ricos, por ejemplo, ¿cómo creen que sea la propensión marginal a consumir? ¿Alta o baja? En un país rico. Alta. Alta, ¿no? En los países ricos, la propensión es baja. En países pobres, la propensión es alta. Pregunten. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ok? A ver, fíjense. Pensando en Slim, ¿cuánto creen Slim es súper rico, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cuánto creen que de su ingreso gaste Slim en su consumo? ¿Qué porcentaje de su ingreso gastará Slim? Poco. ¿No? Poquísimo. ¿Sí? ¿Cuánto gastamos nosotros como porcentaje de nuestro ingreso para nuestro consumo? Mucho. ¿Sí? Entonces, entre más sea rica una sociedad, menos consume y más que ¿Ahorra? más ahorra. ¿Sí? Entonces, cada vez que la sociedad se hace más rica, más ahorra y menos consume como proporción de su ingreso. Ujú. Entonces, esta proporción, este punto 5, depende de en qué tipo de sociedad me estoy encontrando o en qué lugar de la distribución del ingreso me voy a encontrar. Entonces, no es lo mismo el gasto de consumo que tienen los pobres al que tienen los ricos, ¿no? Los ricos, de cada 100 pesos que ganan, se gastan, no sé, 20 pesos. O sea, los ricos de cada 100 pesos gastan 20 pesos. Y los pobres, de cada 100 pesos que tienen, se gastan 90 pesos, por ejemplo. O los 100. O incluso se gastan los 100 porque a veces no les alcanza, tienen que pedir prestado. ¿Sí me explico? Entonces, es diferente el nivel de consumo, ¿no? Como proporción del ingreso, ¿no? De cada uno, ¿sí? Como los ricos ganan mucho, gastan poco y ahorran más. Los pobres, como ganan poco, gastan mucho y ahorran poco. ¿Queda claro? No entendí. A ver, otra vez.
¿no? Sí, son como los consejos que dan, ¿no? En TikTok, que te aguantes el hambre para que ahorres y tengas más dinero y todo eso, ¿no? Sí, O pero sea, ¿de qué depende que puedas ahorrar? pues del dinero que ganes, pero pues eso a veces no es posible, ¿no? Porque un trabajador que gana 1,200 pesos y tiene muchos gastos, pues yo creo que va a ahorrar 20 pesos a la quincena y en un total, en un plazo de un año, pues no va a tener tanto dinero. Entonces, yo creo que nos venden, bueno, lo que yo me refiero con TikTok es que nos venden humo, ¿no? O sea, los únicos que son posibles o que tienen la posibilidad de ahorrar pues, son los ricos, porque pues ellos tienen un gasto mínimo y tienen una ganancia grande. Entonces, sí. A ver, dale, Josué, dale, Josué. Bueno, o sea, aquí el hecho de ponerse a pensar es de que el sueldo que uno gana, digamos que está como planificado para que no ahorremos, ¿no? O sea, eso es la manera de ser de un capital, ¿no? Bueno, podría ser que esté planificado, pero la realidad, los hechos son de que, por ejemplo, un trabajador de, este, de, gana salarios mínimos, pues difícilmente puede ahorrar. Entonces, la mayor parte de su ingreso se destina al consumo, porque gana poco. Esa es la idea, ¿no? Y los ricos, como ganan muchísimo, lo que consumen en proporción a su ingreso es bajo. Vamos a suponer, por ejemplo, que una persona necesite 10 pesos diarios, 100 pesos diarios para sobrevivir, 100 pesos, ¿no? Entonces, una persona. Pero si esa persona gana 10,000 pesos diarios, ¿cuánto representa su consumo de su ingreso? Serían 100 entre 10,000. ¿Cuánto representa? ¿Cuánto es eso? 100 entre 10,000. ¿Cuánto? El 0,01. 0,01%, ¿no? Es el 1%, ¿no? El 1%. Esto representa el 1% de su ingreso, ¿sí? Ahora imagínense una persona que necesita 100 pesos, pero que gana, pues no sé, 1,000 pesos diarios. ¿Cuánto representa su consumo de esos 1,000? 10%. El 10%, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. O sea, aquí para el que gana 10,000, su consumo representa el 1%, pero para el que gana 1,000, representa el 10%. Ahora imagínense si gana, no sé cuánto es el salario mínimo, 200 y feria, ¿no? Si gana 210, 200, imagínense, si necesito 100 pesos diarios para vivir y gano 250 pesos, ¿cuánto representa los 100 de los 150? Digo, de los 250, ¿no? Serían 10 entre 25, Sería, el 40%, ¿no? El 0,4%. sí, 40%. El 40%. Entonces, fíjense ahí, eso es lo que estamos poniendo aquí. La gente que gana mucho, ¿no? Su consumo representa el 1%. ¿Qué va a hacer con la otra parte que no consume? Invertir. Invertirla, ahorrarla, ¿no? Entonces, pero fíjense, entre menos gano, tengo menos para qué, para ahorrar, ¿sí? Entre menos gano, ¿no? Tengo menos para ahorrar. Entonces, si gano más, ¿no? Ahorro más y consumo menos en proporción a mi ingreso. Esa es la idea central en Keynes. ¿Queda claro?
Sí, Ok. Entonces, aquí vamos a la siguiente idea que es importante. Entonces, ¿cómo va a ser el consumo? ¿Cómo va a ser en el consumo en una sociedad de ricos? ¿Va a ser muy alto o va a ser bajo? Bajo. Va a ser un consumo bajo, porque la mayor parte se ahorra. ¿Sí? A ver, entonces ahí voy. Fíjense, lo que dice Keynes. Si las sociedades, si el ingreso de las sociedades empieza a crecer, el ingreso, el PIB, ¿sí? Entonces esto va a llevar a que haya más que ahorro, ¿sí? Entonces el consumo va a disminuir, ¿sí? Pero si el consumo disminuye, ¿qué va a pasar con la inversión? también disminuye. Va a disminuir la inversión. ¿Por qué? Porque la demanda se va a caer. Entonces, fíjense, si la demanda se cae, ¿qué onda? ¿Va a haber más empleo o menos empleo? ¿Sí? Menos. Menos empleo. Entonces, fíjense lo que está pasando. Lo que dice Keynes es que el ahorro, el crecimiento del ahorro, al final lo que lleva es a una disminución del PIB, de los ingresos, del empleo. Entonces, para Keynes, el ahorro no es bueno. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la demanda y la demanda es la fuerza motriz de la rentabilidad en el sistema capitalista. ¿Sí? Entonces, si gradualmente, cuando las sociedades se van volviendo ricas, va disminuyendo el consumo, pues eso tiene que compensarse para que siga habiendo empleo con un crecimiento de la inversión. ¿Sí? Entonces, si está cayendo la demanda y los consumidores están consumiendo menos, los capitalistas están invirtiendo menos, para que se conserve el empleo, ¿qué tiene que pasar? Esa es la pregunta de Keynes, ¿no? Y entonces, ahí tiene que entrarle el Estado a invertir, no hay de otra, a invertir y a consumir para mantener el nivel de empleo. ¿Me explico? Si el ahorro Entonces, es contradictorio en el sistema capitalista, ¿no? aquí como lo Porque, explica Keynes, sí. ¿no? Porque dice, bueno, entonces si tú guardas tu dinero, pues, ¿cómo vas a consumir? Y el capitalismo se refiere a eso, ¿no? Al consumir. Entonces, es contradictorio eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que el empleo se mantenga, porque si cae la demanda, ¿qué van a hacer los capitalistas? ¿Emplear más o emplear menos? Emplear menos. Ganar menos, ¿no? Emplear menos, ¿no? Entonces, si genero desempleo, va a haber unos cuates que ya menos van a consumir. ¿Sí me explico? Porque, a ver, si va cayendo la demanda, entonces yo como capitalista veo que ya no me están comprando, híjole, pues empiezo a recortar, ¿no? ¿Saben qué? Ya no voy a emplear tanto porque se me está cayendo la demanda. Y esos que se van desempleados, ¿qué van a hacer? Pues ya no van a tener para consumir, ¿no? Y entonces eso es como una bola de nieve, ¿no? Va generando una demanda cada vez más pequeña y hasta que diga, a ver, yo ya no me están demandando, ¿qué hago? Pues voy a cerrar, ¿no? Entonces eso puede generar que ciertos episodios depresivos, ¿no? Que se te caiga la demanda implica pues que estás en un proceso de crisis, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que tiene que pasar es que haya un Estado, ¿no? Que gaste e invierta, ¿sí? Haya un Estado que si hay mucho ahorro, agarre de aquí y cobre impuestos. Y con esos impuestos gaste e invierta. ¿Con qué objetivo? Mantener el empleo.
¿Cómo ven? Está grueso. Ok, pero entonces, en el modelo keynesiano, dada esta función de consumo, ¿no? Que a medida que crece el ingreso disminuye el consumo, ¿no? Debe de existir el Estado que a través de políticas de redistribución del ingreso, ¿no? Mantenga un gasto e invierta lo que mantenga la demanda creciente para mantener el nivel de empleo. Porque si no, ¿no? Se te cae el empleo. Y eso te genera, pues, procesos recesivos, ¿no? Entonces, esa es la idea keynesiana, ¿no? Cuando cae el consumo debe de entrar la inversión. ¿Qué inversión? La que sea, puede ser pública, privada. El Estado tiene que gastar para mantener ¿qué? El nivel de empleo. ¿Sí? Y entonces, en esta visión para Keynes, el ahorro no es lo mejor que le puede pasar a la economía. Adelante, Josué. Bueno, anteriormente había mencionado en las primeras clases, me acuerdo que parte de la función de las empresas privadas, en este caso como capitales, una forma de que sigan adelante con ingresos altos, pues es la constante actualización, ¿no? Porque si no, en este caso, por ejemplo, lo que le pasa a Sony, ¿no? Con sus teléfonos, que era una empresa bastante poderosa, pero su misma poca innovación que tuvieron, pues se fueron a la quiebra, ¿no? Así es. Y entonces, si tú no innovas, si tú no compras tecnología, te vas quedando sin mercado, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es cierto. O sea, si quieres sobrevivir, tienes que constantemente actualizarte, es lo que decíamos, ¿no? Pero al final, el mercado está acotado, ¿no? El mercado está acotado y te estás peleando por esa cuota del mercado. Entonces, el problema aquí lo que plantea Keynes, que ese mercado eventualmente está acotado y ya no crece más. ¿Por qué? Porque en las sociedades muy ricas, si tú eres muy rico, pues ¿cuántos teléfonos te vas a comprar? Te pregunto, Josué. A ver, si eres muy rico, muy rico, muy rico, ¿cuántos teléfonos te vas a comprar? Pues Uno, ¿no? que nada más uno. Pues nada más uno o dos si quieres, ¿no? Uno para para el amante o la amante, lo que sea, ¿no? Pues nada más tener un par de teléfonos, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere Keynes, o sea, que crezca mucho el ingreso tampoco beneficia el incremento en la demanda, porque la demanda está acotada. Entonces, ¿qué pasa cuando, así, aunque tengas un sector muy tecnológico, digo, Sony se quedó rezagado en la innovación y ya no participa de ese mercado de la tecnología solar o tiene un porcentaje muy bajo, ¿no? Entonces, eso es natural. Si te rezagas, te quedas sin el mercado. Pero el problema es que ese mercado en el mediano o largo plazo ya no va a crecer más, ¿no? Aunque tengas ricos por todos lados, pues ya no crece más, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Qué hago para mantener el mercado? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, el Estado tendría que gastar, ¿no? Para generar, por ejemplo, que el Estado les diga a las firmas de telecomunicaciones que le desarrollen sistemas de comunicación, eh, ahora que desarrollen, por ejemplo, no un teléfono como el que conocemos, sino que desarrollen ya un teléfono que te conecten un chip aquí en la cabeza y ya no necesites traer el maldito teléfono, ¿no? Entonces, el Estado les da dinero para que se pongan a desarrollar eso. Entonces, el Estado está gastando y ellos tienen que desarrollar algo nuevo, ¿no? Y está manteniendo que, si el Estado les dice, a ver, les voy a dar tanto para que desarrollen esto, pues ellos van a tener que emplear a gente para desarrollar eso, y eso los mantendría con una ganancia potencialmente alta, ¿no? Si el Estado gasta, si el Estado invierte, ¿no? Entonces,
siempre se necesita lo que dice Keynes en ciertos momentos, que el Estado gaste e invierta para mantener el empleo, ¿no? Que de otra manera no se mantiene porque a nivel, lo que dice Keynes, a nivel del ingreso de las sociedades, cuando cada vez son más ricas, gastan menos, ¿no? Entonces, eso es lo que está argumentando Keynes, ¿no? Yo aquí le dejaría, chavos, ya fue mucha vitamina. ¿Cómo ven? ¿Sí les quedó más o menos claro o fue puro choro? No, sí, bueno, se ve interesante el sistema clásico y el sistema keynesiano, la diferencia entre uno y otro. Y pues ya, ¿Vale? el estado de bienestar, pues yo creo que deberíamos de volver al estado de bienestar, es necesario, mucha explotación, la verdad. Ay, 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 pero está bien. Está bien, entonces, le dejo aquí. Digo, si no tienen dudas, pues nos estamos viendo. Y ya van a abrir, ¿no? ¿O no? Todavía no. No se sabe, prof. ¿Todavía no? Me lleva al fregada. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Cualquier cosa, ya les voy a subir los videos porque si no, la Fer me va a arrancar la cabeza. Entonces, les subo sus videos. ¿Sale? Sí, gracias. Órale. Pues ahí nos vemos. Bye. ¿Vale? Vaya, hasta luego, gracias. Bye, prof, bonito día. Órale. Ahí nos vídeos.